Esperaremos entonces a que se vayan conectando. Es la segunda parte de lo que es el tema de neoplasias. Unos minutos más para que se vayan conectando. ¿Se escucha bien? Sí, doctora, se escucha bien. Entonces daremos un minutito más. Y vamos a empezar. Hasta ahora somos muy pocos. Vamos a empezar. El tema es la segunda parte de lo que es las neoplasias, la unidad número 4 de la cátedra de patología. Y vamos a empezar viendo esta imagen. Y quiero que alguno de ustedes me pueda tal vez describir lo que pueden ver en la imagen. Tal vez, Romina, ¿puedes describirme lo que ves en la imagen? Parece un ADN. Sí, es una cadena de ADN. Y es lo que vamos a avanzar ahora. Vamos a avanzar todo lo que es las neoplasias y su base molecular. Vamos a irnos hasta la unidad más ínfima de la célula que contiene que es el ADN, el genoma. ¿Ya?
¿Qué cosas vamos a avanzar el día de hoy? Vamos a ver lo que es invasión local, metástasis, las graduaciones y determinaciones del estado de cáncer. Vamos a también ver sobre la base molecular del cáncer, el cambio del cariotipo de las neoplasias y algunas características del cáncer. Vamos a empezar recordando lo que era la invasión local. Cuando hablamos de invasión local y nos referimos a neoplasias benignas o malignas, vamos a determinar en qué lugar o en la ubicación de las neoplasias. Esta característica de invasión local es propia de las neoplasias benignas, ya que se encuentran localizadas, van a encontrarse encapsuladas, aunque existen excepciones. Por ejemplo, en el leomioma, como ustedes pueden ver en el esquema, este tipo de neoplasia no va a estar separado del tejido normal a través de una cápsula, sino tan solo de músculo liso. Pero este músculo liso es suficiente para diferenciar lo que es las células cancerosas o las neoplasias, la neoplasia benigna, de lo que es las células normales. En el caso de las neoplasias malignas, vamos a ver una característica que es la infiltración, la invasión, la destrucción y la penetración. Este tipo de neoplasias, si ustedes pueden ver en el esquema, tiene prolongaciones finas a través de los tejidos normales. Vamos a recordar que cáncer viene de la palabra cangrejo y es justamente estas prolongaciones como tipo de las manos del cangrejo que son características de este tipo de neoplasias que son cancerosas, ¿no? Vamos a ver la característica de la infiltración por medio de estas prolongaciones, la invasión, pues puede ser incluso a cavidades como el útero, invasión de lo que es el músculo, la destrucción de estas células normales y por lo tanto la reducción de la función de este tejido u órgano. Vamos a ver también que hay una penetración en las cavidades corporales. Y aquí vamos a ver un esquema donde se puede ver esas características de células anormales, las atipias, los núcleos pleomorfos, las zonas de una proliferación celular tan progresiva que puede incluso encontrarse células de necrosis. Por falta de alimentación, estas células continuamente se están dividiendo y al no ser nutridas por un sistema vascular, empiezan a morir y se puede producir estas zonas de necrosis en este tipo de neoplasias malignas. Una característica muy importante de las neoplasias malignas es la metástasis. ¿Y qué es la metástasis? Va a ser un proceso complejo donde las células cancerosas van a migrar a otras partes del cuerpo. Esta propiedad es netamente de las neoplasias malignas, pero no todas las neoplasias malignas tienen la capacidad de metastatizar de la misma manera. Por favor, pueden apagar su micrófono. Vamos a tener aquí un ejemplo del carcinoma vasocelular. Este carcinoma, a pesar de ser una neoplasia maligna, tiene poca capacidad de metastasizarse. Eso quiere decir que estas células cancerosas que produce el carcinoma vasocelular rara vez migran a otras partes del cuerpo. Sin embargo, hay otro tipo de neoplasias malignas en donde, por ejemplo, tienden a migrar a diferentes partes del cuerpo. Por favor, el micrófono. Por ejemplo, tenemos aquí los sarcomas, que son células neoplásicas en el hueso que se encuentran, que tienden a migrar a otras partes del cuerpo. Generalmente invaden lo que son pulmones. ¿Y cuándo se detecta este osteosarcoma? Cuando ya produce síntomas
a nivel clínico, ¿no? También podemos ver que el 20% de los pacientes tiene metástasis ocultas. Eso quiere decir que presenta el cáncer en su cuerpo, pero no tiene manifestación clínica. Y por lo tanto, está continuamente estas células cancerosas emigrando a otras partes del cuerpo. Mientras más anaplásico es las células que se encuentran en estas neoplasias, mayor probabilidad de producir metástasis. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta si vamos a tomar la especialidad de patología. Vamos a ver lo que son las vías de metástasis. Como hemos dicho, es una característica de las neoplasias malignas y vamos a ver que se pueden diseminar estas células cancerosas a través de una diseminación por siembra, una diseminación por vía linfática, una diseminación por vía hematógena. Vamos a ver la diseminación por siembra. Esta diseminación por siembra es la invasión generalmente de una cavidad corporal natural. Vamos a ver el cáncer de ovario. Cuando hay cáncer de ovario, estas células neoplásicas cancerosas van a migrar generalmente a estructuras adyacentes, como es el peritoneo, puede ser el colon, parte de lo que es el intestino grueso, el intestino delgado. Entonces se van a ir diseminando a través de la cavidad corporal natural a sus alrededores. Vamos a ver acá un videíto de lo que es la metástasis, de este proceso que se produce. Y vamos a ver la vía hematógena, cómo estas células cancerosas, aquí se puede ver bajo una microscopía electrónica, se puede ver una célula cancerosa que está en el torrente sanguíneo, está atravesando lo que son los vasos sanguíneos. Y si esta célula cancerosa traspasa lo que es el endotelio y empieza a formar otro tipo de neoplasia, otro tipo de tumor en otra parte del cuerpo, es lo que se conoce como metástasis. Pero estas células no las tienen fáciles. Generalmente, estas células van a migrar a través del torrente sanguíneo, estamos hablando de la vía hematógena, y necesitan habituarse al medio ambiente que ofrece un vaso sanguíneo. Y por lo tanto, muchas de estas células no se acostumbran y producen lo que es la apoptosis, otro tipo de células anormales, estas células cancerosas, también por la presión osmótica, tienden a destruirse. Otro tipo de células anormales también tienen que cruzar las defensas del cuerpo. Si estas defensas son suficientemente fuertes y las detectan, estas células cancerosas también pueden ser destruidas. Pero ¿qué pasa si la célula cancerosa se adhiere al endotelio y traspasa? También tienen que superar las características del ambiente de esa nueva ubicación. Y si es una ubicación buena, entonces tienden a proliferar y formar nuevamente otra neoplasia, como podemos ver en el video. Entonces, vamos a ver que también estas células cancerosas pueden viajar a través de la vía linfática. Estas células, las carcinomas, tienen tendencia a viajar en la vía linfática. Entonces, todos los tejidos epiteliales viajan por la vía linfática, pero también pueden combinar la vía linfática con la vía hematógena. Vamos a hablar del cáncer de mama. El cáncer de mama se va a ubicar generalmente en el cuadrante superior externo de la mama. Se van a formar estas células neoplásicas que van a formar nódulos. Y cuando llegue el momento, van a infiltrarse a través del sistema linfático. Una vez que ingresen al sistema linfático, van a llegar estas células cancerosas al primer ganglio, y es ese ganglio linfático que se conoce como ganglio linfático centinela.
Este ganglio linfático es el primero en recibir a las células cancerosas. Obviamente, en el ganglio linfático vamos a tener un sistema inmunitario bastante fuerte y por lo tanto estos ganglios linfáticos se van a infartar, van a empezar a aumentar de volumen y si estas células cancerosas son suficientemente fuertes y siguen proliferando, pueden invadir todo lo que es el sistema linfático, cruzando los diferentes ganglios, infartándolos, incluso pueden traspasar a lo que es la vía hematógena y invadir nuevos tejidos. ¿Qué pasa con la vía hematógena? Esta vía hematógena es propia de los sarcomas. Los sarcomas tienden a producir metástasis a través de los capilares. Generalmente afecta más a las arterias que a las venas. ¿Y qué pasa con este tipo de sarcomas? Estas células cancerosas van a viajar a través de las arterias o venas y se van a detener en el primer lecho capilar. Este lecho capilar generalmente se ubica en el hígado y pulmones, que van a ser los principales focos secundarios de los cánceres. Entonces, cualquier tipo de cáncer del tipo sarcoma van a tratar de hacer metástasis en hígados y pulmones. Y ahí vamos a ver un ejemplo del carcinoma de células renales. Cuando hay células cancerosas en lo que son las células renales, estas células renales mutadas van a viajar por la arteria renal, van a invadir lo que es la arteria, la vena cava también, y pueden llegar incluso hasta la parte derecha del corazón. Entonces, la metástasis puede llegar incluso hasta el corazón. Sin embargo, la localización de estas neoplásicas, de estas células neoplásicas y vías naturales no siempre explican la ubicación de metástasis. Como hemos visto, en este cáncer de células renales ha ido invadiendo las arterias renales, ha ido bajando con lo que es la vena cava y llegar al corazón. Sin embargo, no todas las neoplasias siguen ese camino. Por ejemplo, el neuroblastoma, pese a que es una neoplasia que se encuentra en el cerebro, puede invadir lo que es el hígado, el hueso, los riñones y el páncreas. Entonces, podemos ver que no hay una cavidad corporal que llegue hasta el hígado, hasta el hueso o hasta el páncreas o los riñones. Sin embargo, estas células cancerosas viajan por las vías hematógenas y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Ahora vamos a ver lo que es la graduación y la determinación del estado del cáncer. Para eso vamos a ver sobre el origen del cáncer. Cuando hablamos de origen del cáncer, tenemos que hablar sobre la epidemiología. Y es la epidemiología, esta ciencia que nos va a ayudar a relacionar algunos hábitos, a relacionar factores ambientales, factores biológicos que pueden inducir a la aparición de cáncer. Y es así que vamos a ver que, por ejemplo, en los varones, el cáncer más común y que se haya relacionado con el cigarrillo es el cáncer de pulmón. En las mujeres podemos ver que existen 3 tipos de cáncer que las afectan en su mayoría. Por ejemplo, tenemos el cáncer de mama, el cáncer del cuello uterino y también tenemos el cáncer de estómago. Entonces, las mujeres tenemos tendencias por los factores ambientales, hormonales y diferentes, a producir estos 3 tipos de cáncer. En el caso de los niños, generalmente tienen tendencia, no sé, se está estudiando todavía la correlación que existe, pero tienen tendencia a producir las leucemias o neoplasias del sistema nervioso central. Vamos a ver un carcinoma, que es el carcinoma hepatocelular, es el más mortal. Si nosotros nos diagnostican con un carcinoma hepatocelular, la mortalidad de este cáncer es bastante alta, entonces las probabilidades de vida son bastante cortas. Para eso nos sirve lo que es la epidemiología y también nos va a mostrar que así como hemos visto una relación con ciertos factores, tanto puede ser
de hábitos, como puede ser también factores hormonales, vamos a ver que existen otro tipo de cánceres que tienen o muestran afección a un grupo familiar. Y ahí hablamos de la predisposición hereditaria al cáncer. ¿Qué tanto estamos seguros de no como les diría, de heredar el cáncer, si es hereditario? Pues sí, existe este grupo de cánceres que pueden ser hereditarios y se pueden dividir en 3 grupos. Lo que son los síndromes autosómico dominantes del cáncer, los síndromes autosómicos recesivos de reparación defectuosa del ADN, los cánceres familiares de herencia indeterminada. Y vamos a ir viendo cada uno de los puntos. Cuando hablamos del síndrome autosómico dominante del cáncer, nos hacemos referencia a la herencia de un único gen mutante. Por ejemplo, si esta persona tiene una mutación en un gen, se casa con otra persona y sigue heredando este gen mutante. Y ahí tenemos un ejemplo que es el retinoblastoma. El retinoblastoma va a tener una mutación en el gen RB. Y aquí podemos ver un caso hereditario donde los 2 hermanitos, incluso el bebé, están pasando por esta enfermedad, que es un retinoblastoma, por la herencia de este gen mutante, que es el RB. Este retinoblastoma es la primera enfermedad que se ha conocido del tipo hereditario. También vamos a ver lo que es el síndrome autosómico recesivo de reparación defectuosa del ADN. Estos síndromes autosómicos van a presentar inestabilidad en los cromosomas. Un ejemplo es la xerodermia pigmentaria. Eso quiere decir, cuando hablamos de autosómico recesivo, el papá tiene el gen mutante y la mamá no. Cuando tienen 2 hijos, entonces puede un hijo heredar el gen mutante y producir la enfermedad, y el otro hijo puede que no haya heredado ese gen mutante y sea un niño normal. Esta xerodermia pigmentaria se refiere al cáncer de piel y está muy relacionada con los rayos ultravioletas. También vamos a ver un tercer grupo, que son los cánceres familiares de herencia indeterminada. Estos cánceres familiares generalmente se presentan en inicios tempranos, en edades tempranas, son bilaterales. Si digamos es un osteosarcoma, se va a presentar en los 2 huesos femorales. Y cuando hacemos una anamnesis, estamos preguntando sobre los antecedentes de cáncer en la familia. Vamos a ver que 1 o 2 o más familiares presentan este tipo de cáncer. Sin embargo, no todos presentan. Esta predisposición hereditaria del cáncer aún sigue siendo estudiada. No se ha determinado bien este tercer grupo de por qué unos desarrollan y otros no desarrollan. Vamos a ver también las lesiones preneoplásicas. Estas lesiones preneoplásicas van a ser afecciones adquiridas que van a incrementar el riesgo de desarrollar el cáncer. Sin embargo, no son lesiones cancerígenas. Se pueden producir por lesiones tisulares o una inflamación crónica. Vamos a hablar del cáncer de pulmón. Cuando una persona fuma, hemos dicho que se produce una metaplasia, que era una adaptación celular. Las células cilíndricas normales se van transformando en un epitelio escamoso que es más resistente a la nicotina y a esos factores de riesgo. Sin embargo, estas células escamosas van a ir continuamente dividiéndose y puede ser que la nicotina produzca un daño genético en alguna de estas células, y es así que estas células ya basta con tener un gen mutado o el dañado el ADN para producir una neoplasia. Entonces ya se va
a predisponer a un cáncer de pulmón. ¿Y qué vamos a ver? Un ejemplo en nuestra área, que son las leucoplasias. Las leucoplasias van a ser lesiones blancas que se encuentran en la mucosa oral. No, cuando raspamos no desaparecen estas lesiones, pero sí son predisponentes a lo que es el carcinoma epidermoide. O sea, si nosotros no realizamos un tratamiento adecuado en esta leucoplasia, puede producirse un carcinoma epidermoide por la transformación que hemos visto. Otro tipo de lesiones preneoplásicas que vamos a ver de cavidad oral, vamos a ver las eritroplasias, estas lesiones rojizas que son bien difíciles de diagnosticar, pero que nosotros debemos ser atentos cuando hacemos una revisión odontológica. También vamos a ver la queilitis actínica, que es un proceso inflamatorio crónico de varios años, que si no tenemos atención en este tipo de lesiones, se pueden volver preneoplásicas y por lo tanto pueden convertirse en malignas. También vamos a ver y nos preguntamos todos, que las neoplasias benignas serán precursoras de las neoplasias malignas. Si a mí me detectan un adenoma de colon, que por la terminación oma nos vamos a dar cuenta que es una neoplasia benigna, puede ser predisponente y se puede volver maligno, pues algunas de las neoplasias benignas sí se pueden malignizar. Sin embargo, hay otras que no. En el caso del adenoma de colon, tiene el 50% de volverse maligno. Por eso cuando nosotros detectamos ciertas neoplasias benignas, tenemos que ir a buscar, sobre todo si esta neoplasia benigna puede ser precursora de una neoplasia maligna. Como en este caso, que es el adenoma de colon, que tiene un 50% de probabilidad de volverse maligno si no hago el retiro de este tipo de lesiones. Vamos a ver ahora sobre el grado del tumor. ¿Y qué es el grado del tumor? El grado de tumor va a ser la descripción de un tumor que se basa en cómo se ven las células y los tejidos bajo el microscopio. Y vamos a hablar sobre el Instituto Nacional del Cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer ha dado esta definición sobre lo que es el grado del tumor para que en diferentes partes del mundo se lleve el mismo ritmo cuando se detecten neoplasias. Y ha dado un sistema de gradación de tumores que es bajo un sistema anatopatológico. Y vamos a ver que una GX va a ser que no es posible designar el grado, es un grado indeterminado, posiblemente se trata de una neoplasia benigna, un grado 1 que puede ser bien diferenciado con un grado bajo, un grado 2 moderadamente diferenciado, un grado intermedio, un G3, un escasamente diferenciado, un grado alto, un G4 indiferenciado. Y cuando hablamos de bien diferenciado, moderadamente diferenciado, nos hacemos referencia a cómo es el tejido anormal en relación con el normal. Entonces vamos a ver acá y vamos a hablar del cáncer de próstata. Ya nos ha tocado a las mujeres, ahora les toca a los varones. El cáncer de próstata, vamos a ver cómo es una próstata normal. Una próstata normal tiene una glándula, tiene su estroma, y vamos a ver y calificarlo bajo el Instituto Nacional del Cáncer, en qué grado se encontraría si nosotros encontramos este tipo de esquemas, por ejemplo, que ha sido dictado por el doctor Gleason, específicamente para lo que es el cáncer de próstata, y que nos va a ayudar a determinar estos grados que hemos aprendido y que están regidos por el Instituto Nacional del Cáncer. Vamos a ver que según Gleason, un grado 1 va a presentar infiltración, pero no se observa mucho. Hay un escaso estroma, hemos visto, ¿verdad? Las glándulas y un estroma.
en lo que es la próstata. Un grado 2, donde hay variabilidad en las glándulas. Las glándulas que hemos visto en la primera parte ya son más grandes, son anormales, estas glándulas, este tejido glandular es más grande, son de variadas formas, y eso corresponde al grado número 2 según Gleason. En el grado número 3, vamos a ver anormalidades en las glándulas, fusiones de glándulas, el estroma va a ser más disperso. En el grado 4 vamos a ver una infiltración del estroma. Miren, las glándulas ya no se notan mucho. Y aquí se ven las fusiones. En el grado 5 ya se hace mucho más difícil reconocer a estas glándulas que hemos visto. También el estroma se ve afectado. Y según lo que es el Instituto Nacional del Cáncer, vamos a ver que un grado de 2 a 4 todavía se trataría de un grado bien diferenciado. A partir del 5 al 7 vamos a ver un grado moderadamente diferenciado. Miren, ya no se nota el tejido glandular y el estroma. Sin embargo, tiene algún parecido. Y en el grado 8 a 10 es poco diferenciado. Entonces, si tomamos un grado 8 a 10 según Gleason, ya no va a parecerse mucho a lo que es el tejido normal. Y aquí vamos a ver un reporte anatopatológico donde utilizan este esquema de bajo grado que hemos ido aprendiendo en la gradación del cáncer. Entonces, cuando ustedes reciban este informe anatopatológico, ustedes puedan ver la diferenciación y sobre todo se fijen en el grado que nos va a indicar, como hemos visto, si se encuentran bien diferenciados, moderadamente diferenciados o indiferenciados. Y recordando a lo que hemos avanzado en anteriores láminas, vamos a decir que si es indiferenciado o escasamente diferenciado, ya tenemos que pensar en una metástasis. Mientras más anaplásico sea el tejido, más probabilidad de metástasis existe. Entonces tenemos que ya hacer un escaneo de todo el cuerpo para ver que no haya migrado estas células cancerígenas a otras partes del cuerpo. Entonces, cuando reciban este informe, ustedes ya puedan determinar a qué se están enfrentando o con qué pacientes se están tratando. Y vamos a avanzar la parte más ardua, que es la base molecular del cáncer. Y ahí se origina una hipótesis genética donde dice que el cáncer va a ser una masa tumoral que va a ser consecuencia de una expansión clonal de una célula progenitora que ha sufrido daño genético. Si bien este concepto no se entiende, se refiere a que una célula progenitora, cualquier célula, ha sufrido algún daño genético, ya sea por factores ambientales, puede ser agentes químicos, agentes biológicos. Como ya vamos a ver, algunos tipos de virus pueden provocar este daño genético y cuando se produce este daño genético en esta célula y esta célula ya tiene que dividirse, la mutación sigue. Por eso dice expansión clonal de una célula. Se copia exactamente. Hay una división celular exacta, idéntica, con el mismo daño genético. Y es así como se origina lo que es el cáncer. Y para esto, vamos a ver que el cáncer se va a basar en mutaciones de varios genes, como son los genes de reparación de ADN, los protoncogenes, los genes supresores de tumores. Si hay alguna mutación en cualquiera de estos tres grupos, puede producir cáncer. Incluso se puede producir cáncer si los tres están también con algunas mutaciones. Cuando hablamos de protoncogen, vamos a recordar a la primera parte de que hemos avanzado de las neoplasias. Este protoncogen
es el gen que promociona el crecimiento celular. Cuando estamos en formación, estamos en embarazo, el cuerpo del futuro niño se está formando, hay gran cantidad de protoncogen activado, donde continuamente se están dividiendo las células para formar los nuevos órganos del niño. Entonces, hay una actividad alta de protoncogen en esa etapa. En el caso de los genes supresores de tumores, son como los frenos. Va a ir controlando y va a impedir el crecimiento descontrolado de estas células. En el caso de genes de reparación del ADN, pueden actuar tanto como protoncogenes como genes supresores de tumores, de acuerdo a la necesidad. Y para entender mucho mejor esto, vamos a ver y vamos a reconocer esta imagen. ¿Alguno de ustedes maneja? ¿Me escuchan? ¿Alguno de ustedes maneja? Sí, doctora. Doctora, buenas tardes. Sí, doctora. Sí. Entonces, Estanislao, ¿me puedes indicar cómo son estos pedales y qué funciones tienen? Claro que sí, doctora. Tenemos al lado derecho, doctora, empezando, tenemos el acelerador, acelera o da más velocidad. Y al centro tenemos el freno que reduce la velocidad. Y el segundo es, el primero es el embriague, doctora, donde hacemos el cambio de velocidades, doctora. Exacto. Entonces, sabiendo esto, vamos a compararlo con esto mismo. El protoncogen va a ser nuestro acelerador. Este protoncogen, cada vez que se activa, va a aumentar la velocidad y por lo tanto va a incrementar el crecimiento de las células, la división celular. Por lo tanto, el aumento del número de células, ¿no ven? Ya sea cancerosas o normales. En lo que es el freno, vamos a compararlo con los genes supresores de tumores. Estos genes supresores de tumores van a activarse cuando estamos en mucha velocidad, cuando tenemos mucho crecimiento celular, apretamos el freno y son estos genes supresores quienes van a detener todavía el coche. Los genes de reparación del ADN funcionan como el embriague. El embriague te puede ayudar a cambiar las velocidades, como también te puede ayudar a detener un poco lo que es la velocidad del auto. Entonces, estos genes de reparación, para cambiar la caja, van disminuyendo, ¿verdad? La velocidad. Entonces, en ese momento está actuando junto al gen supresor de tumor. Y cuando estamos cambiando de caja, va a actuar como un protoncogen. Entonces, este gen de reparación actúa como protoncogen o como un gen supresor de tumores. Dentro de los genes supresores de tumores, vamos a ver dos tipos, los gobernadores y los guardianes. Dentro de los gobernadores, vamos a encontrar al gen RB, y dentro de los guardianes se encuentra el GTP53. El gen TP53 es el guardián del genoma humano. Es el que controla que no haya daño genético, pero también puede producirse una mutación en este gen y producirse los diferentes tipos de cáncer. Una vez que se ha entendido lo que es esta triada de genes, vamos a ver ya a nivel microscopio cómo es el gen, el genoma humano, que está constituido por cromosomas, ¿verdad? Y ahí vamos a ver el cambio del cariotipo de las neoplasias. Y vamos a ver que un cariotipo va a ser la colección de cromosomas de un individuo. Entonces, la colección de estos cromosomas van a formar lo que es el ADN. Alguna mutación en estos cromosomas puede producir el cáncer. Y ahí vamos a ver diferentes anormalidades en lo que es los cromosomas. Y dentro de estas anormalidades vamos a ver la translocación equilibrada.
Cuando hablamos de translocación equilibrada, vamos a hablar de que una parte del cromosoma se va a transferir a otro cromosoma. Y, por ejemplo, en la neoplasia del linfoma de Burkitt, hay una translocación equilibrada entre el cromosoma 8 y el cromosoma 14. Entonces, algunos alelos, algunas partes del cromosoma 8 se van a intercambiar con el cromosoma 14 y el 14 va a intercambiar con el 8, como vemos acá. Esta translocación que se ha producido a nivel genético del ADN puede producir el linfoma de Burkitt. También podemos ver otro tipo de translocaciones, como es el cromosoma de Filadelfia, que lo vamos a ir describiendo conforme vayamos avanzando. Estas translocaciones equilibradas se van a ver más en neoplasias hematopoyéticas y en neoplasias mesenquimatosas. Estas translocaciones equilibradas van a activar al protoncogen. ¿Y qué hemos dicho que era el protoncogen? ¿Alguien me puede recordar qué era el protoncogen en lo que es el auto? Cuando hablamos El acelerador, doctora. Exacto, era el acelerador, ¿no ve? Entonces, cualquier translocación va a activar a los protoncogenes y por lo tanto esta célula se va a ir dividiendo sin límite. Al activar este protoncogen se puede activar de dos maneras. Una es la sobreexpresión y otra es la creación de genes fusión. Cuando hablamos de sobreexpresión, significa que al haber esta translocación, se va a ir dividiendo mucho más la célula sin límite, por eso es una sobreexpresión. Y cuando hablamos de creación de genes fusión, se produce lo que es el cromosoma de Filadelfia. Y cuando hablamos de cromosoma de Filadelfia, vamos a hablar de la leucemia mieloide crónica. Y dentro de esta leucemia mieloide crónica se va a producir por una alteración en los cromosomas 9 y 22. Entonces, como hemos dicho, es una translocación. El cromosoma 9 va a perder y va a ganar lo que es el cromosoma 22. Va a haber una translocación, pero en este cromosoma 22 va a haber una pérdida de material genético y por lo tanto va a haber un gen híbrido entre lo que es el BCR y el ABL del cromosoma 9. Y por lo tanto, este gen híbrido del BCR y el ABL puede producir lo que es la leucemia mieloide crónica. Es un gen fusión. También se puede ver en sarcomas, donde hay una duplicación de los genes 14 y 21. Entonces, estos genes 14 se multiplican y aparecen dos 14. Y esa alteración a nivel cromosomal puede provocar lo que son los sarcomas. Otro tipo de anormalidades que se pueden ver en los cromosomas son las deleciones. Estas deleciones va a ser una mutación genética en el cual se pierde material genético. Los cromosomas tienen determinadas longitudes. Sin embargo, al estarse dividiendo continuamente, ustedes saben que nosotros nacemos de dos tipos de células, un óvulo y un espermatozoide. Y estas células se van dividiendo, y al estarse dividiendo continuamente pueden perder material genético y la longitud de estos cromosomas. Cuando pierden este material genético, esta dimensión, se produce el fenómeno de deleción del cromosoma. Estas deleciones van a intervenir mucho en lo que son los genes supresores de tumores. Cuando hablamos de genes supresores de tumores, ¿a qué pedal nos estamos refiriendo? ¿Alguno de ustedes? Al freno, doctora. Exacto, al freno, ¿verdad? Estamos apretando el freno y por lo tanto hay una mutación en el freno. Hay una mutación en los genes supresores de tumores. Entonces vamos a hablar cuándo se produce
estas de lesiones y producen lo que es el cáncer. Generalmente, para producir este cáncer o este retinoblastoma, vamos a hablar del retinoblastoma ahora, se va a producir por inactivación de 2 alelos, y esta activación de los 2 alelos... Ay, perdón. Esta pérdida de material de los dos alelos puede ocasionar la aparición de esta enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos que tenemos un papá y una mamá y que tiene un gen mutado. Y este gen mutado puede o no aparecer en el niño, hemos dicho. Sin embargo, cuando estas mutaciones persisten en las divisiones celulares y se pierde el material genético, ya en 2 alelos, como decía, se requiere la inactivación de los 2 alelos, ya se produce una mutación en esta célula. Y basta que mute una célula para que apliquemos la hipótesis genética del cáncer, ¿verdad? Basta que una célula tenga el adenoma dañado para producir una expansión clonal, una división celular, con la misma mutación y por lo tanto se manifieste en una neoplasia. En este caso, un retinoblastoma. ¿Y cuál es el cromosoma afectado? Es el cromosoma 13q14. Es complicado manejar esto de los cromosomas, pero poco a poco vamos a ir viendo y facilitando su aprendizaje. Otra de las anormalidades genéticas que se puede ver en las neoplasias malignas son las amplificaciones genéticas. Cuando hablamos de amplificaciones genéticas, vamos a ver que es el aumento en el número de copias de un fragmento de ADN. Por ejemplo, aquí vamos a ver, estamos viendo al gen ERBB2. Este gen ERB2 se va a amplificar. Va a haber muchas copias de este gen y por lo tanto va a haber una amplificación de este gen, y al haber esta amplificación a nivel cromosomal de una célula puede producir lo que es el cáncer de mama. Estas amplificaciones van a actuar sobre todo en el protoncogen, y este protoncogen, que era un acelerador, lo va a convertir en oncogen. Cuando el acelerador se vuelve oncogen es cuando se pierden los frenos totales del auto, ¿ya? Continuamente se va dividiendo sin control natural. Entonces, en el cáncer de mama vamos a ver una amplificación de su gen, que es el ERBB2. Otra de las anormalidades que vamos a ver a nivel cromosomal son las aneuploidías. Cuando hablamos de aneuploidía, vamos a hacer referencia al número de cromosomas, que generalmente todos los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Sin embargo, puede haber algunos tipos en donde se pierdan por pérdida de material genético o daño en los cromosomas, se pierda totalmente un cromosoma, ya no tengamos 23, sino tengamos 22 cromosomas. Entonces, al tener este número que no es múltiplo de 23, vamos a tener una alteración genética y por lo tanto se puede producir el cáncer. Estas aneuploidías se pueden ver bastante en los carcinomas. Cuando contamos y vemos dentro del núcleo de la célula normal, vamos a ver que no son los 23 cromosomas. Son menos o pueden ser más, pero no son múltiplos de 23. Otro de los factores para el inicio de cáncer vamos a ver que es el cambio del cariotipo de las neoplasias. Cuando hablamos del cambio del cariotipo de las neoplasias, vamos a hacer referencia al microARN del cáncer. Este microARN va a ser un fragmento de ARN monocatenario no codificado. Este
microARN puede ayudar a que aparezcan las neoplasias, como puede ayudar también a reducirlas. La función de este microARN es regular la expresión de otros genes, pero también va a inhibir la expresión post-transcripcional. ¿Y eso qué se refiere? Generalmente la mayoría de los virus solo tiene un contenido, o ADN o RN o ARN. Entonces necesita el complemento para formar un ADN completo y producir ya la división celular. Por lo tanto, se manifiesta la enfermedad. Este microARN es un fragmento de ARN que si se encuentra disminuido y en presencia de un oncogen, lo que va a producir es que hay una reducción de lo que, una reducción en la traducción de las oncoproteínas. Y va a haber una hiperexpresión de las oncoproteínas. Cuando este microARN se encuentra aumentado o hay una hiperactividad del microARN, como su célula diana es un gen supresor, esto va a producir un aumento en la represión de la traducción. Y eso significa que va a haber una reducción en las proteínas de supresión tumoral. Como hemos dicho, el gen supresor de tumores va a ser como los frenos del auto. Entonces, si estamos disminuyendo los frenos y estamos aumentando la velocidad del protoncogen, se puede aumentar la proliferación de las células anormales, va a haber una reducción de la apoptosis, va a haber un aumento en la invasividad o angiogenia. Entonces, este microARN nos puede ayudar para detener el cáncer como también para fomentar, porque trabaja en ambos lados. Entonces, hemos dicho que puede funcionar como supresor de tumores en caso de reducir va a reducir lo que son las proteínas de supresión tumoral, como también puede hacer una hiperexpresión de las oncoproteínas. Vamos a hablar ahora sobre lo que son las modificaciones epigenéticas y el cáncer. Cuando hablamos de estas modificaciones epigenéticas y del cáncer, vamos a ver que se refiere a los cambios hereditarios reversibles que tienen lugar en la expresión génica sin que se produzca una mutación. Entonces, como hemos visto, varias personas, nosotros tenemos hijos y se van heredando ciertos cromosomas, pero van creándose otros nuevos propios del niño. Entonces, a esto se refiere con las modificaciones epigenéticas. Cuando hay una alteración en estas modificaciones, puede haber de dos tipos. Unas modificaciones post-transduccionales en las histonas o una modificación en la metilación del ADN. Sé que es complicado, pero vamos a englobar a lo que es la metilación de los ADNs. Cuando hablamos de metilación, vamos a ver que en forma normal, generalmente en células cancerosas, se va a caracterizar por una hipometilación global del ADN. Este es mi cromosoma. No todo se va a expresar. Sin embargo, va a haber áreas en el cromosoma que sí se puede leer, va a ser iluminada y sí se puede transcribir y se puede formar ya las diferentes tipos de células. Por ejemplo, en una célula epitelial, si hablamos de su núcleo y vemos su cromosoma, generalmente no se va a transcribir todo lo que está en el cromosoma, sino se ilumina ciertas áreas del cromosoma según se requiera las células, y esta transcripción del cromosoma se va a manifestar por las funciones de
de esta célula epitelial en este caso. Cuando vemos células cancerosas, va a haber una hipermetilación selectiva de los genes promotores. Ya no va a leer normalmente la célula este cromosoma, sino va a leer ciertas partes donde promuevan el crecimiento celular. Entonces, vamos a ver que la célula ya no se va a dedicar a iluminar diferentes partes del cromosoma y por lo tanto dar funciones a otros, a las funciones a las que está dedicada la célula, sino solamente a la proliferación celular. Entonces también vamos a ver que estas células con la misma composición genética tienen aspectos y funciones completamente diferentes. Espero que se me haya entendido, es un poco complicado esto de la lectura del ADN, que les vuelvo a repetir. No, en todas las células no se lee todo lo que es el cromosoma, se lee diferentes partes, según la necesidad de la célula. Y al leer estas diferentes partes del cromosoma, van determinando las funciones de la célula. Si esta célula es una glándula, entonces va a empezar a producir moco, diferentes funciones. Pero en el caso de que haya una hipermetilación de los genes promotores, cuando hay cáncer, se lee solamente el sector donde indica proliferación celular. Entonces, las células están constantemente proliferando. Vamos a hablar ahora de la carcinogenia. Esta carcinogenia va a ser un proceso que tiene varias etapas y que es consecuencia de la acumulación de diversas alteraciones genéticas. Así como nosotros vamos aprendiendo de nuestros errores y no tropezamos con la misma piedra o aprendemos que si estamos caminando por ese lugar hay una piedra y nos damos la vuelta, igual las células cancerígenas van aprendiendo y tienen subunidades moleculares que las ayudan a contraatacar al cuerpo. Van aprendiendo de diferentes fármacos que les van colocando. Es por eso que se habla de una progresión tumoral. Las células cancerígenas van aprendiendo igual a qué fármacos se vuelven resistentes. Y por lo tanto, por eso no tiene cura el cáncer. Porque continuamente estas células están aprendiendo de otras células para continuar la supervivencia. También vamos a ver que esta evolución selectiva, esta evolución y la selección genética es gradual, como hemos dicho, es en etapas. Y cuando hablamos de esta progresión tumoral, vamos a ver que en una neoplasia, en un cáncer, cuando nos detectan cáncer, vamos a tener periodos en donde nos sentimos muy mal. Y es donde esta progresión tumoral está avanzando con divisiones celulares máximas. Y va a haber un pico y va a ir descendiendo. Va a haber un pico y va a ir descendiendo. Entonces, a esto lo llamamos también progresión tumoral. Y lo peor de esta progresión tumoral es que no responde al tratamiento conforme el tiempo va pasando. Si nosotros atacamos estas células con diferentes fármacos, puede que estas células cancerígenas aprendan y muten para evitar estos fármacos y por lo tanto ya cuando aplicamos el fármaco en una segunda, en una recidiva de cáncer, ya no haga el mismo efecto. Entonces estas células cancerosas también van aprendiendo. Y por último vamos a ver algunas características del cáncer. Dentro de las características del cáncer, vamos a ver la autosuficiencia de las señales de crecimiento. Vamos a ver que hay una insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento.
va a haber una evasión a la muerte celular, las células cancerígenas son inmortales, va a haber un potencial ilimitado de la replicación, va a haber un desarrollo de angiogenia sostenida y la capacidad para invadir y metastatizar de estas células cancerosas. Vamos a empezar viendo la primera característica, que es la autosuficiencia en las señales de crecimiento. Cuando hablamos de autosuficiencia en las señales de crecimiento, vamos a ver que se refiere a la capacidad de estas células cancerosas para proliferar sin control. Y para saber esto, tenemos que saber cómo funciona una célula cuando se divide. Y es de esta manera. Esta célula vamos a ver que tiene receptores. Y lo que imprime a una célula normal a dividirse, a producir, entrar en esta fase de ciclo celular, es generalmente un factor de crecimiento. Cuando el factor de crecimiento se une a un receptor, que es generalmente su propio receptor, este factor de crecimiento se produce por unas células, pero los receptores se encuentran en otro tipo de células. Es raro que una célula produzca su propio factor de crecimiento. Generalmente son producidas por otro tipo de células. Cuando se produce esta unión del factor de crecimiento con el receptor, se mandan señales y se va a ir activando una señal y va a ir llamando a las moléculas, a las proteínas de transmisión de señales. Y estas proteínas de transducción de señales, al acoplarse al receptor y recibir el mensaje, van a ir migrando en el citosol, llevando el mensaje y activando a los factores reguladores nucleares. Va a empezar ya a entrar a lo que es el núcleo. Y en este núcleo vamos a ver otras proteínas que van a regular en la división celular y por lo tanto, una vez activadas, van a empezar a transcribir el ADN. ¿Eso qué quiere decir? Estas proteínas se van a encargar de replicar el ADN. Van a empezar a replicar el ADN para iniciar la división celular. Eso es lo que normalmente pasa en una célula. Pero ¿qué pasa en una célula cancerosa? Puede haber alteraciones tanto en los factores de crecimiento como en los reguladores del ciclo celular. Cuando hablamos de los reguladores del ciclo celular, nos hacemos referencia a estos receptores que se encuentran en las células, a las proteínas de transducción de señales, a las proteínas de los factores reguladores nucleares. Entonces puede haber una alteración en estos receptores, puede haber una alteración en estas moléculas, como puede haber una alteración en las proteínas reguladoras nucleares. Entonces, aquí vamos a ver cómo se afecta, cómo son las características del cáncer en la autosuficiencia. Entonces, aquí vamos a ver una propiedad que es la metástasis. Y por lo tanto, también aquí está, en inglés está la autosuficiencia. Vamos a ver que hay una pérdida de apoptosis, una invasión de los tejidos y metástasis y la angiogénesis. En este video hace referencia a estas 4 características. Y hemos dicho cómo es una célula normal y su núcleo, ¿verdad? Tenemos receptores en todo lo que es la membrana celular y los factores de crecimiento. Estos factores, al unirse a los receptores, van a mandar señales para la división celular. Y aquí vamos a conocer a los receptores. Estos receptores son específicos para cada factor de crecimiento. Tienen una parte, un ligando extracelular, un ligando transmembranal y un ligando intracelular.
y es este ligando intracelular que se va a activar tras la unión con su factor de crecimiento en el receptor y va a empezar a mandar las señales para que las proteínas de transducción de señales se acoplen e inicien. Aquí vamos a ver la unión del factor de crecimiento en su receptor y van a enviar lo que son las señales a través de las proteínas de transducción de señales rumbo, o traspasando lo que es el citosol rumbo al núcleo. ¿Qué pasa en las células cancerosas? Puede haber una alteración en los factores de crecimiento. La propia célula va a emitir sus factores de crecimiento y por lo tanto va a inducir cada vez a la división celular. Entre ellos se encuentran los glioblastomas y los sarcomas, que generalmente producen sus propios factores de crecimiento, como es el PDGF, y va a inducir continuamente a la proliferación celular. Entonces, también puede haber una anormalidad en lo que son las células anormales, van a empezar a mandar señales a las células normales para empezar a que estas células normales secreten los factores de crecimiento y se induzca a lo que es la división celular. Entonces puede haber una alteración de que la propia célula produzca sus factores de crecimiento, como puede ser que esta célula normal mande señales a células normales para que produzcan los factores de crecimiento y así esta célula normal se empiece a dividir. Eso referente a los factores de crecimiento. Cuando hablamos de los reguladores del ciclo celular, vamos a hablar de los receptores de los factores de crecimiento. Estamos hablando de estas proteínas transmembranales que hemos visto, que pueden alterarse en lo que es el cáncer mediante una sobreexpresión de los receptores. Eso quiere decir que hay una mutación a nivel del genoma que produce hartos receptores en la membrana extracelular de las células anormales. Hay una sobreexpresión de los receptores y por lo tanto cualquier señal de factores de crecimiento va a inducir rápidamente a la división celular. También puede haber un receptor mutante. Estas sobreexpresiones primero van a mandar, pueden estar mutados y pueden ser muy sensibles a los factores de crecimiento, pero también puede haber una alteración estructural en los receptores, que aunque no tengan los factores de crecimiento, están continuamente mandando señales al citosol para la división celular. Pese a que no tienen los factores de crecimiento, van induciendo a la división celular. Otro tipo de mutaciones a nivel de este receptor se puede encontrar por la fusión de los receptores mutantes. Un factor de crecimiento anormal puede provocar la fusión de estos receptores, que ahorita vamos a ver. Una fusión, y esta fusión puede activar lo que es el sistema de tirosina quinasa, que continuamente va mandando señales para que estas moléculas de transducción de señales envíen el mensaje de división celular hacia el núcleo. Entonces, vamos a ver qué alteraciones pueden encontrarse en estas proteínas también. Las proteínas de transducción de señales descendentes, puede haber una mutación en estas proteínas, que generalmente son dos. Son el RAS y el ABL. Vamos a ver cada una de estas proteínas. Esto es lo último que manejamos y vamos a terminar la clase, por favor. Les pido un poquito de paciencia. Yo sé que me estoy pasando. Vamos a ver que el RAS va a ser un protoncogen mutado
que generalmente se encuentra inactivo. Entonces, hemos dicho que el factor de crecimiento se une a su receptor y este receptor se va a acoplar a diferentes proteínas y en este caso va a ser al RAS. Esta proteína del RAS se encuentra inactivada, pero cuando se produce esta señal de mitosis celular, dentro del componente de esta proteína que es el GDP, se vuelve GTP, se fosforiliza y por lo tanto este RAS inactivo se vuelve activo. Y este RAS activo va a inducir a diferentes moléculas para enviar las señales hacia el núcleo y por lo tanto inicien la transcripción de la molécula LMI o MIC y por lo tanto se continúe con el ciclo celular. Entonces va a estimular la proliferación a distancia esta molécula. Puede haber esta mutación donde este RAS esté continuamente activo. No haya ese cambio del GDP al GTP y por lo tanto esté continuamente dividiéndose. En el caso del ABL, vamos a ver y recordar al cromosoma de Filadelfia, que es de la leucemia mieloide crónica, que hemos dicho, ¿no? Es una translocación del cromosoma. Se han intercambiado los alelos y se ha formado un gen nuevo, que es el BCR y el ABL, que van a producir el cromosoma de Filadelfia. Y al producirse esta unión del BCR y el ABL, va a activar continuamente al RAS. Por lo tanto, si activa el RAS, continuamente va a estar mandando señales al núcleo de que tiene que dividirse. Entonces, ¿alguna pregunta? Quisiera seguir avanzando, pero es mucho. Han visto que es bien arduo esto de lo que es la base molecular del cáncer, pero lo trato de hacer lo más accesible posible. ¿Alguna pregunta? A la siguiente clase, el día jueves siguiente, vamos a continuar con las características del cáncer, viendo un poquito más de estas moléculas y terminando con el tratamiento del cáncer, las etiologías y los demás tópicos que nos faltan tocar. ¿Alguna pregunta? Creo que todos se han dormido. No, les deseo una... No, doctora. Lo siento, sé que es muy arduo, muy difícil esta parte de los cromosomas, pero se trata de hacer lo más entendible posible. Les deseo una buena tarde. Sí, dime. Doctora, va a subir el video grabado, ¿verdad? ¿Perdón? Va a subir el video grabado, ¿verdad, doctora? Sí, voy a ir bien. ¿Ya? Doctorita, Esperemos yo le estaba hablando. Ya. Entonces nos vemos hasta ¿Me el escuchan, siguiente doctora? y vamos a ir continuando. ¿Listo, chicos? Que tengan una buena tarde. Gracias, doctora. Hola, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Luego. Gracias, doctora.